Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Bueno, son las 15 y hemos dado el margen de 5 minutos para que se incorporara la gente. Entonces, bueno, vamos a empezar la jornada. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia a la primera jornada online que hacemos desde Gremicat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como es la primera vez que lo hacemos online, esperemos que el tema técnico funcione todo correctamente. Tenemos el audio todos apagado para que no hayan interferencias durante la jornada. Y una vez el ponente Cristian Vilalta haya acabado la ponencia, entraremos en tema de ruegos y preguntas y entonces podéis alzar la mano, os daré entrada, desactiváis el audio y hacer la pregunta, ¿vale? Pero cuando hayamos acabado la jornada. Bueno, veréis que hay un PowerPoint de la jornada y con el PowerPoint haremos el seguimiento y después podéis tomar notas, pero tener presente que finalizará la jornada durante el día de hoy o mañana realizaremos, os enviaremos este PowerPoint. Bueno, sin más, voy a dar entrada a mi compañero, Cristian Vilalta, abogado de Gremicat y socio, y que lleva el área jurídico-laboral de Gremicat, para que haga la ponencia y esperemos que os guste y poder aclarar todas las dudas que tengamos después en las preguntas. Le cedo la palabra a Cristian. Espera, un segundo, que parece que tenemos problemas. Empezamos, un segundo. Vale. Cristian, obre tu directament el micro, si no, perquè no tens això a dalt. No pots obrir-lo? Espera. Vale, ahora sí, ya está. Ara. Vale. Vale, de acuerdo. Disculpar por esta primera inconveniente técnico. Esto de la tecnología a veces cuesta. Bueno, buenos días a todos. El motivo de la jornada, pues lo tenemos claro todos, es el tema del registro de salarios obligatorio. Así que sin más dilación vamos a iniciar la explicación del registro salarial. El registro, brevemente lo iniciaremos situando el contexto de la obligación legal del registro, de dónde surge. Podem anar avançant el PowerPoint. La obligación de registro salarial surge de la normativa de la Unión Europea. Ya en el Tratado de Roma del año 57 ya se venía estableciendo que se garantizaba el principio de igualdad de remuneración por la realización de un mismo trabajo, incluyendo todos los conceptos. Esto estamos hablando del año 57. Posteriormente, la Directiva Europea del año 75, la 75/117, prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en la remuneración de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor. Pero digásemos que la Unión Europea no se pone en serio hasta el año 2006, donde establece en una directiva, la 2006/54, donde se añade la necesidad expresa de eliminar las discriminaciones tanto directas como indirectas y se hace referencia en ella al tema de la discriminación por razón de sexo. Viendo que los Estados miembros no hacen la transposición de esta directiva europea, en el 7 de febrero de 2014 la Unión Europea establece una recomendación y advierte a todos los Estados miembros de la insuficiencia de las medidas antidiscriminatorias e impulsa la necesidad de la transparencia salarial y la concreción del concepto de trabajo de igual valor. Es decir, la Unión Europea insta a los Estados para que lo que se había establecido en el año 2006 lo apliquen. Bueno, toda esta normativa europea, claro,
tiene que venir reflejada en los estados de la Unión, y España, como miembro de la Unión Europea, pues tenía de manera irremediable que establecer esta normativa e incorporarla a su normativa nacional. Vemos, pues, i Esteve, podem seguir avançant, ¿vale? En España, en el ordenamiento jurídico español, vamos a ver también un poquito cuál es esta evolución histórica que acaba con la incorporación de aquello que había establecido la Unión Europea. Vemos que en el año 80, con el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 28 ya recoge un poco los principios del Tratado de Roma, del principio de igualdad, remuneración por la realización de un mismo trabajo. Posteriormente, en el año 94, reconoce la obligación y extiende esa obligación de la empresa a abonar el mismo salario por un igual trabajo de igual valor, es decir, continúa un poco en la línea esta de igualdad retributiva entre trabajadores. No hace ninguna mención expresa al tema de la discriminación por sexo, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta hasta aquel momento. También es cierto, que como hemos visto, la Unión Europea todavía no se había empezado a poner en serio con el tema de la discriminación salarial en materia de sexo. Vemos, pues, posteriormente, en el año 2002, hay la ley 33/2002, aclara que el principio de igualdad retributiva se debe hacer extensivo también a las percepciones extrasalariales, es decir, no solo al salario, sino también a todos los complementos salariales. Y llegamos al año 2019, cuando ya digásemos que España recoge de lleno todo el tema de la discriminación salarial por materia de sexo, y define que ha de entenderse por trabajos de igual valor, impone el registro salarial, incluye la auditoría retributiva dentro de los planes de igualdad. Es acordado, no sé si lo recordaréis, pero esta ley de la 6/2019, que es un Real Decreto Ley, ya viene anunciado como de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidad entre hombres y mujeres en el empleo y ocupación. Este Real Decreto Ley remitía y establecía expresamente que todo lo referido al registro salarial debía regularse o debía establecerse de manera reglamentaria, y se daba un plazo para que el Estado, a través del Consejo de Ministros, dictara la oportuna normativa regulando cómo se debía establecer ese registro salarial. Y es en el Real Decreto Ley, en plena pandemia, el Real Decreto 902/2020, donde se desarrolla todo esto que decía en el mes de marzo en el Real Decreto Ley 6/2019. Y es en donde, insisto, se regula de manera más concreta cómo debe ser este registro salarial. Seguimos avanzando con la diapositiva. La idea básica que quiero que todos los presentes os quedéis es con que la ley lo que trata de buscar es que a igual trabajo, igual retribución. ¿De acuerdo? Y evidentemente enfocado a que no se produzca discriminación por sexo, ¿no? Es decir, igual trabajo, igual retribución es lo mismo que decir trabajo de igual valor, igual a igual remuneración. ¿De acuerdo? Este es el principio básico que busca la ley. Seguimos avanzando con la diapositiva, pero claro, tenemos que ver qué quiere decir igual trabajo, qué quiere decir igual valor, ¿no? Es decir, ¿cómo lo tenemos que entender eso? ¿Qué quiere decir que dos trabajadores tengan igual trabajo? Bueno, pues para poder determinar el igual trabajo entre los empleados, tenemos que acudir a tres aspectos fundamentales. El primer aspecto son las funciones, el segundo aspecto son las condiciones personales de cada trabajador, y el tercer aspecto son las condiciones laborales específicas de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del primer aspecto, el aspecto de funciones, nos estamos refiriendo al contenido efectivo de la actividad desempeñada, o sea, la actividad que desarrolla ese trabajador. Por lo tanto, lo primero que tenemos que centrarnos es en ver la actividad que está desarrollando
esos trabajadores en concreto. Si existe una igualdad en el trabajo que desarrollan, al siguiente aspecto que deberemos acudir es a las condiciones personales que se dan en ese empleado. Es decir, si para desarrollar su actividad necesita una cualificación reglada que guarde relación con el desarrollo de la actividad. Es decir, si, por ejemplo, necesita un título universitario para desarrollar su actividad. Pero imaginemos que puede darse el caso de que, evidentemente, realicen la misma actividad y que, además, necesiten cualificación reglada para realizarlo. Entonces, el siguiente aspecto también que deberemos valorar es la condición de formación. Es decir, si existe alguna cualificación no reglada que guarde relación con el desarrollo de la actividad. Es decir, si hay algún máster que ayude o algún tipo de curso, no universitario, pero sí académico, que exija de alguna manera o que ayude a desarrollar esa actividad. Y aún así, si eso también se da en plano de igualdad entre los trabajadores, deberemos acudir también a otro aspecto importante, como es las condiciones profesionales que vienen referidas a la experiencia que tenga conexión con el desarrollo de la actividad. No es lo mismo una persona que tiene una experiencia de 3 años que una persona que tiene una experiencia de 15 años o 10 años, ¿de acuerdo? Pero si aún así tenemos que también existe entre los dos trabajadores un plano de igualdad porque tienen las mismas funciones, tienen la misma cualificación reglada, tienen la misma cualificación no reglada, tienen la misma experiencia de 10 años los dos. Otro aspecto muy importante, que yo creo que aquí está el kit de la cuestión, son las condiciones laborales o las condiciones laborales del puesto de trabajo. Es decir, cuáles los factores relacionados con el desempeño de aquella actividad. La penosidad, la destreza, la minuciosidad, bueno, etc. Y en este sentido, sí que me gustaría leer lo que establece expresamente el artículo 5 cuando se refiere a estas condiciones, a esta condición última que me he referido, me refiero a esta de las condiciones laborales. El artículo 5 del Real Decreto del 902-2020 nos dice expresamente, y voy a leerlo porque no solo se ciña a la penosidad, pero me parece muy importante el poderlo leer, ¿de acuerdo? Nos dice, en concreto, el artículo 5, vamos a coger... Vale, perdón, es el artículo 4 en su apartado tercero. A tales efectos podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de las obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización. Bueno, vemos pues cómo la misma ley, a la hora de establecer cuáles son estas condiciones laborales, nos pone un amplio espectro de circunstancias que pueden hacer, o factores que pueden hacer, que el desempeño no sea el mismo. Y es en este punto donde veremos que las empresas deben hacer un mayor inciso a la hora de establecer la diferencia salarial. En este punto yo creo que es fundamental tener en cuenta que tal como está enfocada la ley, que está sujeta a una orden ministerial que regule expresamente un poco cómo se evalúa de manera objetiva estas condiciones laborales diferenciadas, ¿de acuerdo? Yo una recomendación que traslado a todas las empresas es que cuando se quiera aumentar los salarios, evidentemente lo fundamental es ir a hablar con el asesor laboral, es decir, es sentarse con su asesor laboral y ver el porqué o justificar el por qué se quiere aumentar ese salario. Lo que veníamos haciendo hasta ahora, o lo que venían haciendo muchas empresas hasta ahora, que era decir, bueno, le aumento el salario, aumento mejora voluntaria y aquí se ha acabado. Esto se va a acabar.
esto no puede continuar así, porque si no nos vamos a encontrar que con el registro salarial aparecerán brechas salariales y situaciones de discriminación salarial. Entonces, nuestra recomendación cuando se quiera aumentar el salario a un trabajador a partir de ahora, y teniendo en cuenta la normativa y cómo se está desarrollando, será fundamental, en primer lugar, justificar de manera documentada, es decir, mediante un acuerdo entre empresa y trabajador, fijando por qué se produce ese incremento salarial y cómo ese incremento salarial va vinculado a esa condición laboral específica. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué? Bueno, básicamente no solo por el registro salarial y por el tema de evitar el tema de la discriminación salarial o la brecha salarial por razón de sexo, sino también porque si lo hacemos así, eso nos permitirá que en el momento en que el trabajador deje de cumplir esa condición laboral especial, poderla suprimir. ¿De acuerdo? Porque cuando esa mejora voluntaria va vinculada a una situación específica del trabajador, específica, concreta y vinculada, es cierto que los tribunales, aunque sea una mejora voluntaria y un derecho adquirido, si la circunstancia que dio lugar a que se diera esa mejora ese complemento salarial ha desaparecido, permite que pueda desaparecer en sí mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, será importante documentar mediante acuerdo ese incremento salarial y será importante, evidentemente, que el concepto salarial que se fije en el acuerdo aparezca reflejado en la nómina. Bueno, una vez visto un poco la configuración de qué debemos entender por igual trabajo, vamos a entrar de lleno ya a explicar en qué consiste el registro salarial, que es este famoso registro salarial que nos están obligando y que nos están pidiendo. El registro salarial, básicamente lo que quiero que quede claro es que es una obligación meramente documental, ¿de acuerdo? Es una obligación que tiene que estar en formato documento. Yo recomendaría que no solo estuviese en soporte informático, sino que también se tuviese en formato papel. ¿De acuerdo? El alcance, es decir, quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo, el alcance es de todas las empresas que tengan trabajadores. Es decir, insisto, todas las empresas de más y de menos de 50 trabajadores. La directiva europea sí que decía que eso tenía que ir más dirigido a las empresas de más de 50 trabajadores, pero en España, digásemos, no se ha seguido, han querido ser aún más estrictos sobre lo que decía la Unión Europea y lo han hecho extensivo la obligación del registro de salario a todas las empresas y no solo a las de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, todas las empresas tienen obligación de tener registro salarial, todas. Y ese registro salarial, como sujeto pasivo, y por lo tanto a quién tiene que incluirse en ese registro salarial, va dirigido a todos los trabajadores. Y cuando digo todos los trabajadores, se incluyen aquí también a los altos directivos, ¿vale? Por lo tanto, no solo tendremos relaciones comunes, sino también la relación especial de alta dirección, que deberá incluirse en ese registro salarial. En cuanto a las características concretas, lo que tenemos que tener en cuenta es que este registro salarial debe ser actual, por lo tanto, tiene que tener un carácter anual, y debe estar actualizado, de tal manera que si se produce alguna modificación sustancial, se debe efectuar de carácter inmediato. Eso es una cuestión que debemos tener en cuenta. Debemos tener un registro salarial que recoja el año entero, pero sí que si se produce una modificación a lo largo del año, deberemos modificar en ese momento el registro salarial. Y otra característica es que este registro salarial tiene que ser accesible, es decir, tiene que tener acceso al mismo tanto la inspección de trabajo como los trabajadores, como la representación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Luego veremos y luego os explicaré de qué manera tienen que tener acceso los trabajadores o los representantes de los trabajadores.
En cuanto al contenido del registro en sí mismo, es importante que las medias, es importante que este registro contenga las medias o medianas. No tenemos que en ningún caso no tenemos que incluir aquí lo que es los salarios explícitos de los trabajadores. Lo que tenemos que incluir son las medianas, eso que quede claro. Y ese registro tendrá que ir dividido por sexo, por diferentes percepciones y por clasificación profesional. Ahora os vamos a poner un ejemplo para que lo podáis ver. Esto es un registro salarial y este sería el registro salarial de vuestra empresa, el que tendría que tener vuestra empresa. Este registro salarial, vamos a verlo, está dividido en 3 grandes bloques, como os hemos explicado. En primer lugar, el tema de la categoría o el puesto de trabajo, que sería este el primer bloque, por puestos de trabajo. El segundo bloque sería el referido al tema del sexo, dividido entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Vemos la diferencia, aquí te dice, pues, de adjunto a dirección hay una mujer, de analista senior hay 3 hombres. O sea, tendríamos que establecer el número de personas dividido por sexo y luego nos tendríamos que ir al último bloque que se tiene que subdividir, que es el tema del salario, que se tiene que subdividir entre salario, entendiendo como tal el salario base, complementos salariales, todos los complementos, todos los pluses que se abonan a través de la hoja de salario, y por último las percepciones extrasalariales, que vendría referido a las dietas y el kilometraje. ¿De acuerdo? En este punto yo creo que es muy importante que donde no puede haber ningún tipo de diferencia, vamos a centrarnos, por ejemplo, en este registro que tenemos en pantalla, y vamos a ver dónde aquí habría que empezar a tomar medidas. Hemos visto que dividido por puestos de trabajo y dividido entre hombres y mujeres, no hay una coincidencia directa entre unos y los otros, sino que únicamente esto se produce en un puesto de trabajo en concreto, que es el del auxiliar, ¿de acuerdo? Que vemos que tiene 2 mujeres y 2 hombres, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicamos la media de los salarios anuales de esas mujeres y de esos hombres, vemos que hay una diferencia de práctica de un 8,98% a favor, digásemos, de los hombres. Por lo tanto, aquí ya sería un primer indicador donde se está estableciendo que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. A mí en este caso en concreto, por ejemplo, el tema del salario me preocuparía mucho, ese 8,98, porque no tendría una justificación del por qué un hombre y una mujer en base al mismo salario base está cobrando más y está cobrando menos. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido sería atacar directamente para que ese porcentaje desapareciera, ¿sí? Eso habría que estudiarlo, evidentemente, habría que mirar cómo se hace, si se hace a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aumentando el salario, se tiene que analizar, ¿vale? Pero para mí, aunque no supere el 25%, porque las empresas de más de 50 trabajadores en el registro salarial ya tienen que especificar y concretar la justificación de por qué se produce esta brecha salarial del 25%, en este caso, aunque no tengamos que justificarlo directamente en el registro, sí que es cierto que a mí me preocuparía, si tuviese una inspección, el hecho de que hubiese esa diferencia, ¿vale? Porque en principio tendrían que cobrar lo mismo en función del salario convenio que vienen percibiendo los trabajadores. En el segundo bloque, que sería el de los complementos salariales, a pesar de que aquí vemos que hay una brecha de un 37,66%, o sea, una diferencia salarial grande, bueno, aquí podría ser, aquí sí que es más justificable, porque estamos hablando de lo que habíamos comentado antes, que las condiciones laborales pueden ser distintas. Y por eso, como las condiciones laborales son distintas, los complementos salariales pueden ser distintos. Pongamos, por ejemplo, el tema, creo que puede quedar muy claro, de la construcción, ¿no? De la construcción en el sentido de que, pongamos que no sea un auxiliar, que sea un oficial, ¿no? Un oficial que desarrolla trabajos. Pues, y que los dos realizan el mismo trabajo y de las mismas características, pero con una diferencia. Por ejemplo, que hay uno
que hace trabajos en altura y el otro no realiza los trabajos en altura. Bueno, pues en ese caso, si esa diferencia entre hombre y mujer vendría dada porque uno realiza trabajos en altura y el otro no realiza trabajos en altura, la brecha salarial estaría justificada y no habría discriminación salarial. Por lo tanto, a mí, personalmente, el hecho de que en los complementos salariales haya una diferencia, se tiene que mirar de dónde viene, se tiene que tener algún tipo de parámetro objetivo, por eso os decía, los acuerdos firmados entre empresa y trabajador al aumentar el salario y al fijar el complemento, pero se tiene que mirar, pero en principio no me tiene por qué preocupar porque evidentemente pueden haber condiciones laborales distintas. Y lo mismo en el tercer subtipo, que es el de las percepciones extrasalariales, el kilometraje y las dietas. Evidentemente puede ser que un trabajador vaya a realizar pues trabajos fuera de su centro de trabajo y como consecuencia de ello se le tengan que pagar las dietas y el kilometraje. Entonces ahí en este tercer punto tampoco a mí me preocuparía demasiado porque además, como bien sabéis, en tema de dietas y kilometrajes las empresas deben llevar un control concreto sobre el desplazamiento del trabajador, los kilómetros que ha realizado, a la hora que se ha realizado, y eso tiene que estar documentado por escrito para, por si luego tenemos una inspección de trabajo, poderle aportar esos justificantes documentales de esos desplazamientos de los trabajadores. Bueno, volvemos, por lo tanto, ya hemos visto, luego cuando abramos el turno de preguntas, si hay preguntas sobre esto, lo volvemos a sacar y lo volvemos a explicar, pero creo que ha quedado medianamente claro. Lo que se ponen son medianas, se ponen medianas aritméticas, no se ponen los salarios en concretos de cada trabajador, ¿de acuerdo? Y se ponen los porcentuales, nada más, dividido por los 3 bloques que os he explicado. Volvemos a las otras obligaciones que hay dentro del registro. Me va a dar Esteba al on estan, perfecte, aquí, sí. La elaboración de este registro es competencia, es obligación, como decíamos, de la empresa, ¿vale? Y si tiene el representante de los trabajadores, tiene que hacer una consulta previa a los representantes de los trabajadores, ¿de acuerdo? Pero si no hay representación de los trabajadores, pues no se tendrá que realizar ningún tipo de consulta a los trabajadores. El formato, la forma de este registro salarial no viene especificado por la ley, no se concreta por parte de la ley cómo tiene que ser este formato, pero en base a la definición de los diferentes aspectos que dice la ley que tiene que recoger el registro salarial, el modelo que nosotros tenemos sería el legal, el correcto, ¿de acuerdo? El que os hemos mostrado. En cuanto a la entrada en vigor, a ver, hay un poco de confusión en este tema, porque sí que es cierto que la entrada en vigor, stricto sensu, es desde marzo del 2019, ¿de acuerdo? Pero recordar lo que os he explicado al principio, que la propia ley no desarrollaba ni decía expresamente cómo tenía que ser este registro salarial, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, a efectos prácticos, entendemos que ahora sí, a partir del 14 de abril de 2021, este registro salarial, como ya ha habido un Real Decreto que te define y te explica cómo tiene que ser este registro salarial, cuando antes la ley no lo concretaba ni lo especificaba de una manera detallada, y decía expresamente el propio Real Decreto, el del 2019, que ellos ya a través de los reglamentos te dirían cómo tiene que ser este registro salarial. Pues bien, como ahora sí en el 2020 nos han explicado cómo tiene que ser este registro salarial y como la propia ley dice que ese Real Decreto entra en vigor a partir del 14 de abril del 2021, es por lo que decimos que a efectos prácticos, ahora sí, a partir del 14 de abril del 2021, vamos a tener la obligación, sí o sí, de tener este registro salarial dentro de la empresa. Y en cuanto a la conservación de este registro salarial, ¿cuánto tiempo tenemos que guardarlo? Bueno, nada nos dice la norma al respecto, pero sí que os aconsejamos que como el resto de documentación laboral, la empresa lo conserve durante un periodo de 4 años. Igual que necesitamos guardar las nóminas, igual que necesitamos guardar
los registros horarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conservación, aunque la norma no lo diga expresamente, nosotros lo que aconsejamos es que se guarden durante un periodo de 4 años. En cuanto a la información que decíamos, bueno, hay que distinguir, o sea, este registro, ¿os acordáis que os he explicado que este registro tenía que ser accesible, ¿vale? Y que los trabajadores nos lo podían solicitar. Bueno, bien, hay que distinguir 2 supuestos distintos, si hay representantes de los trabajadores y si no hay representantes de los trabajadores. Si hay representantes de los trabajadores en la empresa, los representantes tienen derecho a recibir la información al menos una vez al año, anualmente, en cuanto a relativa a la aplicación en la empresa del principio de igualdad, y eso incluye el registro salarial. Así lo dice el artículo 64.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, los representantes de los trabajadores pueden conocer el contenido del registro, ¿de acuerdo? Pueden conocer el contenido del registro y podrían tener incluso, es discutible, pero podrían incluso tener acceso a las nóminas, los representantes de los trabajadores, pero siempre guardando, o sea, siempre en este punto lo que quiero que se tenga claro es que si los representantes de los trabajadores quieren tener acceso a las nóminas, podemos hablar de tener acceso a las nóminas, pero nunca, nunca, nunca en esa nómina debe aparecer el nombre o cualquier tipo de numeración que pueda identificar al trabajador. Porque eso, si no, podría ser objeto de vulneración de la Ley de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante, y es que si tenemos representantes de los trabajadores, el resto de trabajadores no puede tener acceso al registro horario, al registro salarial. ¿De acuerdo? Solo pueden tener los trabajadores acceso al registro salarial a través de la representación legal, no directamente. Por lo tanto, visto el supuesto de si hay representantes de trabajadores, ahora vamos a entrar para el caso de que no haya representante de los trabajadores. Si no hay representante de los trabajadores, la ley lo que reconoce es a los trabajadores el acceso directo al registro, no al contenido del registro, sino al registro, al documento que hemos visto. Ese sería el documento que se le tendría que enseñar, pero únicamente podría conocer las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promedias de hombres y mujeres. Por lo tanto, si lo ponemos en pantalla, Esteba, el registro salarial, en este caso, si viene un trabajador y nos pide el registro salarial, no le tendremos que entregar este registro salarial. Este registro salarial es el que tendremos que entregar a la Inspección de Trabajo, pero no al trabajador que nos lo solicita. Al trabajador que nos lo solicita, lo que son los importes medios anuales de retribución, ¿veis? La columna esta que estamos marcando, ¿vale? Tanto de hombres como para mujeres. E igual lo mismo con los complementos salariales, lo mismo. Todas estas columnas no deben aparecer. Únicamente deben aparecer los porcentuales, nada más. ¿De acuerdo? Esto que quede claro para que no haya motivos de confusión. Solo a los trabajadores que nos soliciten el registro salarial, solo los porcentuales. Y si viene la Inspección de Trabajo, evidentemente sí, completo, como lo estáis viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Y entonces, por lo tanto, el tema de la información ha quedado clara. Y lo siguiente que tendríamos que ver son los incumplimientos y las consecuencias que se derivan de esos incumplimientos si no tenemos el registro salarial. En materia de incumplimientos, la falta de registro diferencia los supuestos entre si hay o no hay representantes de los trabajadores. Si no tenemos el registro salarial y no hay representantes de los trabajadores, vendría la Inspección de Trabajo y nos pondría una multa como infracción administrativa leve entre 60 euros y 625 euros. Claro, dicho así parece fácil de pensar y decir, bueno, pues, hostia, sale barato no tener el registro con todo este follón, más vale que no lo tengamos que lo tengamos, ¿no? Sí, pero la respuesta es no. No, porque si nos enfrentamos a una inspección de trabajo y nos solicita el registro horario y no lo tenemos, sabemos que tenemos la multa directa. Pero lo siguiente que hará el inspector será requerirnos, ¿vale?, para que llevemos a cabo el registro de salarios.
Y si no cumplimos con el requerimiento que nos está haciendo la inspección de trabajo, ojo, porque nos puede meter una multa ya mucho más grave, que es por sería la muy grave, por obstrucción, ¿de acuerdo? Por obstrucción a la labor inspectora. Por lo tanto, estaríamos hablando de los 6.250 euros como mínimo, como mínimo. Por lo tanto, mi recomendación es que tengáis el registro salarial y no que no lo tengamos, ¿sí? Bueno, en cambio, si hay representantes de los trabajadores, la infracción administrativa no es leve, sino que es grave y la multa puede ir de 626 a 6.250 euros. ¿De acuerdo? La falta de auditoría que ponemos aquí es para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores o que tengan menos y quieran voluntariamente hacer la auditoría laboral, la auditoría del registro de salarios, ¿de acuerdo? En esos casos lo hemos puesto aquí para que las empresas de más de 50 trabajadores sepan que hay una infracción administrativa grave si no se ha hecho la auditoría, que sería de 626 euros a 6.250. Cuando digo que va desde hasta, es porque luego el propio inspector es quien gradúa el importe en función de las circunstancias que se den en cada caso concreto, número de trabajadores, etcétera. Circunstancias, bueno, son circunstancias muy concretas que hacen que el inspector pueda ponerlo en la parte baja o en la parte alta. Bueno, visto cuáles son las sanciones administrativas, seguimos y lo que tenemos que tener en cuenta es que antes hemos visto si no tenemos el registro, ¿qué nos pasa? Pero, ¿y si tenemos el registro y aparecen brechas salariales? Aparecen brechas salariales que no están justificadas. Es decir, aquel 8,98% que poníamos allí, que teníamos en el registro, que hemos visto anteriormente, donde había una brecha salarial. Bueno, pues si al final esa brecha salarial, ese porcentual discriminatorio no está justificado, automáticamente entraríamos a una sanción administrativa como falta muy grave, donde la multa iría de 6.251 euros como mínimo a 187.515 euros, ¿vale? Y lo que es más grave, si la empresa ha tenido esa inspección donde se ha detectado que ha habido una discriminación salarial por razón de sexo y no ha hecho desaparecer esa discriminación en la empresa ni ha reparado el daño a la persona que se ha visto discriminada, automáticamente se estaría cometiendo un delito del Código Penal, que es el delito por contumacia, que lleva aparejada una pena de prisión de 6 meses a 2 años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses. ¿De acuerdo? Esas serían las sanciones que tendríamos en caso de que tuviésemos el registro horario y aparecieran discriminaciones o brechas salariales. Y la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, además de la multa que podemos tener y el posible delito que estaríamos cometiendo, es que nos puede poner el trabajador una demanda en vía laboral delante de los juzgados de lo social, ¿de acuerdo? O incluso la inspección de trabajo nos puede obligar a que reparemos el daño de tal manera que se le reconozca un salario superior al trabajador, ¿vale? Es decir, que la brecha salarial desaparezca. Si ese trabajador gana 11 y ese trabajador, por ejemplo, la mujer gana 11 y el hombre gana 12, pues tendríamos automáticamente que equiparar el salario a 12, ¿de acuerdo? Y deberíamos abonar las diferencias no prescritas, es decir, las del último año. Sabemos que en derecho laboral la prescripción en materia salarial es de 1 año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que equiparar salario y tendríamos que tirar 1 año para atrás también pagando las diferencias. Y por último, nos podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios,
¿qué veríamos? La indemnización de daños y perjuicios no las fija, esta sí que no la fija el inspector de trabajo, sino que en todo caso la fijaría el juez. Y normalmente los jueces, los jueces de lo social, en muchos casos, a la hora de fijar las indemnizaciones por daños y perjuicios, tienen como referencia la LISOS. Entonces, podríamos estar hablando de cantidades que pudieran rondar entre los 6.251 euros y los 187.515. Pero bueno, eso no sería automático. Eso sería una cuestión a discutir en juicio y se tendría que ver. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que con este repaso que hemos dado, creo que ha quedado claro cómo está establecido, y ahora ya doy paso a Esteba para que dé la posibilidad de que se puedan hacer todas aquellas preguntas. Gracias por vuestra atención. Muy bien, Cristian. Si queréis hacer alguna consulta, marcáis con la mano o abrís el micro y hacéis la consulta directamente vosotros mismos. Se ve que lo ha explicado muy bien, porque... Vale, venga, Santi. Vale. Santi, tienes que abrir el micro, que lo tienes arriba Ahora te escuchamos. Perfecto, vale, Santi. Perfecto. Quiero hacer una consulta en relacionado al tema de bonus, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacerse en un caso de eso? Si la empresa quiere configurar un sistema de nóminas con bonus a sus trabajadores. ¿Qué influencia tendría? ¿Cómo habría que hacerlo? Sí, es lo que os he dicho un poco durante la charla, ¿no? O sea, hay que documentarlo. Para mí la clave está en documentarlo. Es decir, en que quede, en fijar un acuerdo entre empresa y trabajador, redactar un acuerdo por escrito, en el cual reunidos la empresa y el trabajador, si no se ha fijado ya, pues si se ha fijado ya y es un tema que se venía pagando y ya viene establecido por escrito, pues bueno, ya está. Pero lo recomendable es que el tema del bonus quede fijado en un acuerdo reunidos empresa y trabajador, donde se fije muy bien en base a qué se va a pagar ese bonus, ¿de acuerdo? Y qué nomenclatura va a tener ese bonus en la hoja de salario, ¿de acuerdo? Y entonces el círculo lo cerramos con el acuerdo y la fijación, la transposición de lo que se ha fijado en el acuerdo en la hoja de salario, ¿sí? A partir de aquí, evidentemente, nos tendríamos que sentar y ver cómo se quiere configurar ese bonus, en base a qué circunstancias, etcétera, etcétera. Pero esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Ahí está. Pero mi pregunta sería, imagínate, por ejemplo, que se establece el tema de bonus y claro, si tú, por ejemplo, lo asimilas solo unos trabajadores X, si eso ya en sí puede ser discriminatorio, el hecho de que unos sí y otros no. O sea, ya entiendo los documentos, lo veo claro. Es la elección de trabajadores lo que podría dar lugar a vamos a ver, ese bonus, evidentemente, el tema de fijación de bonus respecto a unos trabajadores sí y otros no, podría dar lugar a un tema de discriminación, ¿sí? Pero tendríamos que ver también otros aspectos. Por ejemplo, cuando os he dicho las circunstancias que tenemos que valorar, hay las condiciones personales de cada trabajador. Hay que ver, por ejemplo, si ese trabajador es un trabajador que tiene una experiencia que el otro trabajador no la tiene, y por lo tanto entiendo que en base a la experiencia que tiene el trabajador sí que tiene derecho a cobrar ese bonus, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no por la experiencia, claro, un chico que venga que tenga 2 años o 3 años que lleve de antigüedad en la empresa o que lleve en el sector poco, no es lo mismo que una persona que tiene una experiencia de 15 años. Entonces, habría que analizar, y eso no por sí mismo sería objeto de discriminación. Ahora, si se dan las mismas circunstancias, es lo que os explicaba antes, si se dan las mismas características idénticas, igual experiencia, igual tema académico, o sea, es decir, igual tema de cursos, etcétera, e igual trabajo, entonces sí que podríamos entrar en un tema discriminatorio de por qué a uno se le está pagando bonus y a otro no se le está pagando bonus. ¿Sí? ¿Ok? Bueno.
A ver, Samsara, tenim Samsara. aquí, no? O al Santi, perdó, al Santi ja els tenim, no? Ara, Sí. Samsara, sí. Sansara. Si abres el micro, por favor, y... Sí, buenos días. Buenos días. Nosotras, bueno, somos una empresa de 5 mujeres en este caso, entonces el documento se debería de redactar igualmente, ¿no? ¿Sería obligatorio? Sí, es obligatorio. Aunque seáis 5 mujeres, todas las empresas, que lo he dicho, todas las empresas que tengan trabajadores, sí, es obligatorio el registro. vale. Por lo tanto, el registro lo tenéis que tener. Evidentemente no tendréis discriminación por sexo, porque si no hay hombre, pues no habrá discriminación, pero la obligación de llevar el registro es para todas las empresas que tengan trabajadores. Perfecto, gracias. ¿Sí? Veo que hay más preguntas que por el chat. Francés. Sí, hola. Mira, mi duda es, ¿cada cuándo hay que actualizar el registro? Una vez al año. Una vez al año. Aunque haya muchos cambios durante el año. Ahora voy, es lo que te iba a decir. Una vez al año como mínimo. Y si tenemos un cambio importante, ¿de acuerdo? También, en ese momento debemos actualizarlo. Esteban, tenemos por el chat también escrito, también están formulando preguntas por el chat escrito. Tenemos a Lady, tenemos a Lidia Forcadell también que formulan preguntas. Si queréis, les damos paso al micro o como tengo las preguntas, las contesto, las leo en voz alta y las contesto. ¿Qué te parece, Esteban? ¿Cómo la contesta. Comienza por Lady. Vale, Lady nos pregunta: ¿qué salario debo coger para hacer el registro salarial anual? ¿Calculo una nómina simulada y la extrapolo para todo el año? Porque ¿cómo podemos tener en cuenta todos los salarios si desconocemos el importe de los bonus que pudieran llegar a cobrar? Bueno, es decir, lo que tenemos que el registro salarial anual lo tenemos que hacer en base al salario que está percibiendo el trabajador. Es decir, al salario real percibido. Y por lo tanto anual. Yo pondría, en este caso, yo lo que tendría en cuenta es el que se ha cobrado por el trabajador en el año 2020. ¿Sí? Que ya lo tenemos claro y por lo tanto ya lo tenemos determinado. Pondría el salario anual del año 2020, el promedio, No trataría de poner el del 2021, porque el del 2021 todavía no se ha devengado, con lo cual tienes que coger de referencia el anual del 2020. ¿Sí? ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta. Si no, desconectas el micro y lo... Ah, vale, muchas gracias. Venga, perfecto. Pues muy bien, Lady, me alegro. Venga, que he podido ayudarte. Lidia Forcadell nos dice: en caso de una empresa de 3 trabajadoras con distinto puesto de trabajo, ¿hay que hacer registro? Supongo que Lidia, bueno, sí, la obligación del registro, solo que tengamos un trabajador, ya es obligatorio hacer registro salarial, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta es sí, hay que hacer registro salarial. En caso de que una trabajadora pida ver el registro, si solo podemos mostrar porcentuales y no los hay, bueno, pues entonces no podremos, si solo tenemos, si tenemos 3 trabajadoras y son 3 solo, como no habrá diferencia porcentual, en ese caso no hará falta ni enseñar, le pones 0, le pones 0, ya está, le pones 0 o le dices que no hay. Pues es evidente, pues, y ella lo verá, se lo tienes que explicar, le tienes que explicar de que al no haber hombres, solo haber mujeres, no hay diferencias porcentuales, ¿vale? Acordaros una cosa, el registro a fecha de hoy, con la normativa que tenemos, es por un tema de discriminación por razón de sexo, no por razón de puesto de trabajo, no por razón de puesto de trabajo. Por lo tanto, si tenemos solo trabajadoras o solo trabajadores, varones, no habrá porcentuales, no habrá discriminación salarial. ¿Sí? ¿Ok? Es lo que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Tengo una altra pregunta, Cristian, sí, de la Lidia, Cristina Alonso.
Lidia, te he contestado, ¿no? Sí, sí. Vale, ya gracias. Venga, perfecto. ¿Tienes otra de...? Vale, Sí. Cristina Alonso me pregunta, ¿el registro se realiza por categorías profesionales? Sí, también se puede hacer por categorías profesionales. Yo recomiendo que si lo tenemos por puesto de trabajo, que es mucho más acotado, lo hagamos por puesto de trabajo. Pero si no, se tiene que hacer por categorías profesionales, sí. La respuesta es sí. Venga. Gracias. A ver, Nada, de nada. ¿alguna cosa más tenéis por aquí? Yo no veo, si no me he saltado, no veo nada que levante la mano y tampoco en el chat veo nada más. Perdona, quería hacer una consulta, por favor. Dime, Sí, sí, Santi. ¿Cómo, cuando tienes un trabajador, tienes una parte de la plantilla a media jornada, esto cómo se interpreta? Es un tema aritmético, pero me ha surgido la duda de cómo se refleja esto. Claro, bueno, habrá brecha salarial, ¿vale? Porque no está contemplado en el registro esto, pero lo podrás justificar de dónde viene la brecha salarial. Porque Vale, igual... hay una brecha explicable. Punto. Claro, es justificativa. Igual, ojo, fíjate una cosa, ¿eh? Igual ahí cuando yo me ponía en la diferencia del 8,98, ¿vale? Igual cuando yo me ponía en la diferencia del 8,98 entre hombre y mujer, claro, ahí igual tenemos que uno está a media jornada o a jornada parcial y los otros están a jornada completa. Entonces, esa brecha está justificada. Tranquilo, no pasa nada. Ya está justificado. Correcto, gracias. Bueno, pues... ¿Alguna cosa más por aquí tenemos? O... Sí, hola. Sí. Hola, Sergi, Sí. sí, dinos. Sí, soy Sergi. Una consulta, ¿y si dentro de una empresa todos son de un mismo sexo, pero para un mismo puesto de trabajo hay diferencia salarial? En este caso, ¿qué ocurre? A ver, en el registro salarial no lo vas a ver, porque insisto, el registro salarial, tal como está configurado actualmente, está configurado para que salgan diferencias entre hombres y mujeres. Vale. No entre hombres, ¿vale? Pero sí os digo, ¿vale? Sí os digo que viendo cómo se está legislando, ¿vale? Y viendo que ya nos han pedido un registro salarial en materia por razón de sexo, ¿vale? Puede ser que llegue el momento en que nos metan un registro salarial por puesto de trabajo única y exclusivamente también, ¿vale? Y ojo, como hablábamos antes con Santi, ojo porque la discriminación existe, ¿eh? Puede existir. Entonces, la idea es, a igual trabajo, igual salario. No puede haber diferencias. Con independencia del sexo. Con independencia del sexo también. Pero sí puede haber, por ejemplo, una diferencia en lo que comentabas antes, ¿no? Experiencia... Correcto. Entonces, la brecha salarial estará justificada. Vale. Pero es lo que os decía, visto cómo va evolucionando la normativa en este punto, hay que documentarlo todo esto. Hay que documentarlo y hay que justificarlo. Lo que se venía haciendo hasta ahora básicamente era decir, y lo hacen muchísimas empresas, le subo el salario a mejora voluntaria, punto, sin ningún tipo de explicación, ya está. Esto no es correcto, esto se tiene que acabar, ¿de acuerdo? El incremento de salario tiene que ir justificado por algún motivo, el que sea, pero por algún motivo, ¿sí? Experiencia, etc. Y eso tendrá que objetivizarse, se tiene que objetivizar. Por lo tanto, lo mejor es que lo documentemos por escrito del motivo por el cual se está produciendo ese incremento salarial. Esa es la recomendación que os hacía. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Vale, Sergi. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Dime. Disculpa. Mira, nosotras en este caso somos 3 personas a jornada completa y 2 personas con jornada reducida. Entonces, el cálculo del salario medio lo tendríamos que equiparar a estas personas con jornada reducida a una jornada completa y hacer una media,
No. Tenemos que hacer la media de que nos salga en función del salario que aparezca, que tengan. Nada más. Vale, perfecto. Y si sale una diferencia, porque es lo que le decía antes a Santi, estará justificada la brecha salarial, porque unos están a jornada completos y otros están a media jornada, por ejemplo. Genial. Vale, gracias. ¿Sí? Vale. Sí. Ok. Bueno. Creo que no veo hay nada más. Bueno, como os enviaremos el PowerPoint, si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis enviar un correo o llamar y acabar las consultas, ¿no? Después, el registro salarial desde Gremicat a los clientes nuestros que estamos llevando todo el tema laboral, el tema de las nóminas, estamos realizando el estudio para poder enviar este registro salarial para que lo tengáis, pero estamos aún todavía en tema de estudios con el programa nuestro y, bueno, y enviaros los Excels para tema de inspección o por si algún trabajador os lo solicita. Y también lógicamente estamos valorando, la verdad, el coste que puede tener esto porque lleva sus horas y es algo fuera de que nos ha venido ahora fuera de lo normal de las nóminas y es un añadido, ¿no? Pero bueno, lo estamos estudiando y en breve tendréis noticias, ¿vale? El tramitador vuestro laboral os enviará un correo informando de lo que enviamos, ¿verdad? Y cualquier duda ya lo pondremos en práctica cada uno individualmente, ¿de acuerdo? Sobre todo para las diferencias que salgan para poder mirarlas, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en ello. Si tenéis alguna consulta más, alguna duda, comentarlo. Agradecer vuestra asistencia. Espero que haya ido bien la jornada, que ha sido inauguración de online. Bueno, los clientes, agradeceros que estéis aquí y poderos ver, aunque sea telemáticamente, que llevamos casi un año que con pocos nos podemos ver, a ver si pronto podemos vernos también y hacer conferencias ya como antes hacíamos. Y los que no sois clientes, espero que os haya gustado y a ver si podemos colaborar conjuntamente. Ya os haremos también una llamada de seguimiento y, bueno, y por nuestra parte nada más. No sé si Cristian quiere comentar alguna cosa más. No, también me despido de todos vosotros. Hombre, me hubiese gustado hacer la jornada no sobre el registro salarial, sino sobre las ayudas directas del gobierno a las empresas por el tema del COVID, que se publicó el sábado y que está pendiente de regulación por parte de las comunidades autónomas, pero bueno, ya lo haremos esto cuando toque, porque todavía no tenemos toda la información para poderos enviar ni hacer la explicación oportuna. Pero bueno, espero que haya sido instructivo, que os haya ayudado. Os agradezco mucho a todos los mensajes en el chat que estáis poniendo, dando las gracias por la jornada y todo lo que os hayamos podido ayudar. Y nada, pues solo espero poderos ver en alguna otra próxima jornada. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Muy bien. Pues muchas gracias y bueno, y a cuidaros, seguir cuidándonos todos. Venga, hasta la próxima. Gracias. Adiós, adiós.